el perdón reflejaba el carácter de Dios, por allí empezamos. Digamos, ¿cuál era el texto? ¿Alguien recuerda qué era lo que decía el texto? ¿Por qué no se acuerda por el texto? Era una pregunta. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Quién la hizo esa pregunta? Pedro, ¿cierto? ¿De acuerdo o no? ¿Y cuál fue la respuesta? 70 veces 7. La pregunta de Pedro en esta oportunidad, ¿cierto? En estos versículos era ¿hasta 7? Queriendo decir, voy a ser tan generoso con ese número perfecto de Dios, voy a decir ¿hasta 7? Buscando impresionar a Jesús. Y la respuesta de Jesús creo que le tumba, como dirían por ahí, todo el mobiliario y le dice hasta 70 veces 7. Estudiamos el texto y lo motivante y lo innovador del tema era por qué él estaba diciendo que cuántas veces se perdonará a mi hermano, haciendo una pregunta divina, una pregunta un poco egocéntrica, porque cuántas veces he de perdonar a mi hermano, porque ¿por qué no preguntaba cuántas veces mi hermano he de perdonarme a mí? ¿No? ¿Esa era la pregunta? No, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Era la pregunta. Y seguramente eran esos términos. ¿Hasta 7? Como diciendo, wow, ¿hasta 7? Y la respuesta de Jesús fue 70 veces 7. Lo que vimos hace 8 días creo que dentro de la cultura judía, ¿cierto? Y dentro de la enseñanza rabínica, veíamos que el número al cual se debía perdonar era ¿cuántas? 3 veces, ¿cierto? Lo habíamos visto en el libro de Amós en el primer capítulo, ¿cierto? Que Dios estaba enunciando de alguna manera un juicio contra algunas ciudades y estaba diciendo 3 veces, la primera, la segunda, la tercera, ¿cierto? Pero ya la cuarta habrá juicio, queriendo decir que hasta 3 veces él perdonaba. Y de allí se cogieron los rabinos para decir, pero si Dios perdona 3 veces, ¿por qué nosotros habríamos de perdonar más? ¿Cierto? Para decir que solamente 3. Y esto era tan dramático el tema que se anotaba en un papel. John Jairo, llevas una, por esa misma. Aquí te la anoto, ¿cierto? Entonces, había una hojita que decía John Jairo Sandoval y había la falla. Y cuando se llegaba a 3, la cuarta ya no se le perdonaba. Entonces, cuando Pedro toca el tema, dice, has estado hablando de perdón. Entonces, ¿hasta cuánto? ¿Hasta 7? ¿Estás diciéndome que debo agrandarlo? Pues vámonos de generosos. Si antes era 3, ahora ¿qué estás diciendo? ¿7? Y Jesús te dice, no, ¿sabes qué? Por mi gracia se va hasta 70 veces 7. Algunos dicen, 490. Bueno, tocará un cuaderno 5 materias, pero hagámosle. Pero ese no era el verdadero sentido. Lo que descubrimos era que ese 70 veces 7 tenía que ver con ¿quién? Con el Génesis, ¿cierto? Por allá en el capítulo 4, ¿cierto? De un personaje que se llamaba Lamec. ¿Y qué era lo especial y particular que tenía Lamec? Que Lamec hace un tremendo enunciado de venganza. El que se meta con Caín, ¿sabes qué? 70 veces 7 se las verá conmigo. O sea, que cuando Jesús estaba tocando hasta 70 veces 7, estaba recordándoles, hasta aquí ha funcionado la venganza. Pero el perdón ejemplifica principalmente renunciar a esa venganza y en su lugar colocar algo que se llama la gracia y el perdón. ¿Qué tal? Entonces cuando todos escuchan y dicen hasta 70 veces 7, todos dicen, un momento, 70 veces 7 significaba ¿qué? Venganza. Me están volteando el disco, la torta, la arepa, ¿cómo decirlo? El disco duro, me lo están rebobinando, me están reseteando, me están formateando. Ahora 70 veces 7 significa perdón. La gracia me enseña perdón. La gracia significa y perdón significa renunciar a una venganza. Y lo vimos hace 8 días, que es expresado, encarnado en la persona de Cristo. Cristo estuvo dispuesto a través de su propia vida y muerte ¿a qué? A renunciar a la venganza. Nosotros merecíamos el castigo de la muerte, pero en sí mismo se abraza el perdón y la gracia que hace que renunciemos, ¿cierto?
a la venganza y que Dios renuncie a esa venganza de alguna manera, o por lo menos en su gracia maravillosa adopte un camino diferente: el amor, el perdón, la reconciliación. Esa miniserie termina allí, pero resulta que seguido al 70 veces 7 y al silencio del auditorio en ese momento, de pronto, de un momento a otro, Jesús dice: por lo cual. Todos dicen: ¿no es suficiente 70 veces 7? ¿Cómo así que por lo cual? Y arranca el versículo, o arranca la porción de las Escrituras que tienen que ver con una parábola famosa. Es una parábola que seguramente la hemos escuchado y que todos hemos dicho: uy, sí, terrible, pero que hoy vamos a estudiarla un poquito a fondo. Quiero introducir todo este tema con un par de frases. Si oyó decir a un hombre con mirada despiadada y desafiante: nunca he perdonado nada a nadie. ¿Nunca qué? Nunca le he perdonado nada a nadie. Entonces alguien que le escuchó le dijo: entonces, mi amigo, espero que nunca hayas pecado contra Dios. Eso de alguna manera introduce nuestro tema de hoy, porque vamos a ver el perdón desde la óptica divina, desde la óptica de los hombres, y cómo se relaciona un perdón con el otro perdón. Nuestro texto arranca diciendo: por lo cual, relacionando el 70 veces 7, relacionando la renuncia a la venganza con un nuevo tema. Pero no solamente lo relaciona, sino que el por lo cual significaría de alguna manera que lo complementa. ¿De acuerdo? Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 18 versículos 23. Versículo 23. Recuerde, Mateo es el primero de los evangelios. Por lo cual, el reino de los cielos es ¿qué? Dígalo, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas. ¿Con quiénes? Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor ¿qué? Venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la ¿qué? La deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. ¿Y qué hizo? ¿Y le qué? No, yo no escuché. ¿Y le qué? Entonces, lo soltó. ¿Lo qué? Lo soltó y lo perdonó. ¿De acuerdo? La deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía ¿cuántos denarios? 100. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Hasta ahí termina el texto? No. El 31 dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Porque qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonareis de corazón cada uno a su hermano sus ¿qué? Sus ofensas. ¿Algo podría complementar la idea de renunciar a la venganza con respecto al perdón? ¿No es suficientemente dramático considerar renunciar a la venganza como algo tan loable
para que se le pueda complementar de alguna manera. Vamos a ver inicialmente que hay un acto, que lo llamé un acto perdonador. Nuestra predicación, o la predicación la quise enunciar, diario de un perdonado fracasado. Diario de un perdonado fracasado. El acto perdonador lo descubro desde el versículo 23 al 27, cuando dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El 23 me describe a un acreedor. ¿Alguien ha tenido un acreedor encima? ¿Alguien ha sacado una nevera a crédito? ¿Una lavadora a crédito? ¿O algo a crédito y ha sentido que las cuotas lo tienen allí y existe el acreedor? ¿Alguien ha pagado arriendo? ¿Cierto que sí? De alguna manera nosotros hemos vivido la situación. Pero vamos a ver de lo que trata, o dentro del contexto, qué es lo que nos describe esto del reino. Nuestra historia dice, o arranca y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. O sea, dentro del reino de los cielos, ¿cierto?, nos lo va a relacionar con una historia de la época. Un rey que quiso hacer cuentas. Esta historia se desarrolla en el Medio Oriente, en algún reino gobernado por una autoridad suprema. ¿Cuál es la autoridad? Un rey. Pero además, aparentemente por el contexto, controlado por siervos o sátrapas. Estos siervos con quien el rey va a ajustar cuentas, seguramente, ¿cierto?, son altos funcionarios dentro del reino, cuyo deber era recibir los tributos. Alguien puede llegar y preguntar: pero pastor, eso no está dentro del texto. La verdad es que la cantidad, como ahorita la vamos a ver, la cantidad de la deuda es tan grande que tenía que ver con algún tipo de responsabilidad, ¿de acuerdo?, que él tenía con el rey. Estas personas tenían de alguna manera autoridad en los diversos dominios reales, y su máxima responsabilidad era entregar elevadas sumas de dinero al rey a su debido tiempo, por tributos. Así lo entendieron dentro de la historia los oyentes. El versículo 24, ¿qué es lo que me dice el versículo 24? ¿Alguien que me ayude? Y comenzó a hacer cuentas. Y de una vez le fue presentado ¿quién? Uno en especial que le debía 10,000 talentos. La historia se hace personal. Habla de un rey, pero de un momento a otro la historia se centra en uno. Y me encanta ese pensamiento, porque ¿sabes qué? La historia de nuestra vida, aunque toca nuestra familia, toca nuestro país, toca muchas cosas, es una historia con un Dios personal. Y aquí dice que hay uno. Al parecer, este siervo era un oficial o gobernador de una provincia y necesitaba pagar o dar los impuestos que había recogido. El versículo 24 dice que le debía 10,000 talentos. Entonces, acá nos describe el deudor, pero ahora nos describe la ¿qué? La deuda, la cantidad que debe. 10,000 talentos. Cuando a uno le hablan de 10,000 talentos, uno dice: uy, eso debió ser como mucha plata. Como para una casa, ¿sería eso? La verdad es que me di un poquito a la tarea de hacer conversiones, ¿sí? Y me di cuenta de que 10,000 talentos era un jurgo, ¿sí? Bien cachaco. Son una cantidad de dinero dramática, ¿sí? Un talento, para que tengamos idea, era la máxima unidad monetaria en el mundo romano. Un talento significaba o tenía el valor de 6,000 denarios. ¿Cuántos denarios? 6,000. Un denario era un salario mínimo diario de un soldado. O sea que si hiciéramos multiplicaciones, estamos hablando de 6,000 denarios. ¿Sí? Y si lo llevamos a días de trabajo, eran como 17 años de trabajo
de un soldado. ¿Sí? Y si lo lleváramos un poquito más allá, los 10.000 talentos representarían 10.000 hombres trabajando 17 años e invirtiendo todo su sueldo en ello, en reunir los 10.000 talentos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no era poco dinero. En realidad era un valor tan grande, ¿cierto?, que dentro del idioma griego y dentro de la descripción de esta historia, 10.000 talentos era un valor que uno no podría contar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando Jesús empezó a contar la parábola, él pensó o enunció un valor que a nadie le pudiera entrar en su cabeza. Es como si hoy dijéramos, no, la deuda es como de $1 trillón. ¿Cuánto podría ser eso? ¿Sí me explico? La cifra para aquella época era totalmente salida. Ahora, me lleva a mí a pensar, cuando uno está compartiendo el Evangelio, a uno le enseñan algunas cosas, ¿no? Es que uno debe llevar a la persona, al creyente, a la persona, a que considere que él es pecador. Y una de las maneras como uno lo hace es, bueno, pensemos cuántos pecados podrías cometer. Y uno les hace a las personas el jueguito de decir, si fuera un pecado cada hora, serían 24 pecados al día. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. Y uno empieza a hacer eso para decirle que como 1,5 millones de pecados en la vida, para decir que vivió 70 años y eso. Pero considerando que uno solamente peca una vez cada hora. La verdad es que si uno considera y se pusiera a contar cuántos pecados comete diariamente, o mensualmente, o anualmente, sería una cifra que se podría contar. Como 10.000 talentos es imposible contar, de esa misma manera, nuestros pecados son imposibles de pecar. Deberíamos decir que nuestro pecado, o cada uno de nuestros pecados, son como deudas que nosotros tenemos con ¿quién? Con Dios directamente. Okay. La pregunta es, este hombre, ¿cómo llegó a deber tanta plata? ¿Cómo puede ser posible que este hombre llegue ante la presencia del rey y diga que como no pudo pagar, y el 26 diga, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo? O sea que este hombre no tenía. ¿Cómo? ¿A qué hora se gastó 10.000 talentos? ¿Me explico? ¿En qué momento este hombre se gastó 10.000 talentos? ¿Cómo llegó a ser una suma tan grande? ¿Será que había estado vaciando las arcas reales? Es decir, el dinero del tributo recolectado que debía tenerse en un lugar seguro para que el rey se lo pidiera. ¿Había estado usando para sus propios propósitos o derrochando grandes cantidades de dinero reunido a través de años? Preguntas, ¿no? ¿De dónde tanto billete este hombre estaba debiendo? La verdad es que me encantaría que la parábola nos dijera cómo fue que el hombre llegó a endeudarse tanto. Pero la verdad es que la parábola no nos dice eso. La parábola no contesta esta pregunta. Lo único que nos dice es que cuando se presentó ante el rey no tenía ni un solo peso. Me lleva a mí a pensar en qué momento nosotros le pecamos de una manera tan amplia a Dios. ¿En qué momento y de qué manera? El juicio inicial en el versículo 25 dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que le fuese pagada la deuda. Hay un decreto real que este funcionario, su familia y sus posesiones sean vendidas. Este rey es justo y sabe que esta persona debe un dinero, y es necesario que haya ¿qué? Justicia. Nuestros pecados, de alguna manera, debemos decirlo, afectan a nuestros seres queridos. En este caso dice que la familia y todas sus posesiones serán vendidas. Pero ¿sabes qué? Nuestros pecados
nos afectan a nosotros, pero también a quienes afectan, a las personas a nuestro alrededor. Seguramente Dios nos perdona por nuestros pecados, pero seguramente hay consecuencias en el mundo temporal de aquí y de la tierra, que las consecuencias deben ser vividas. Dios en su misericordia puede permitir que esto no suceda, pero ¿sabes qué? Todo pecado trae consecuencias. Y en este caso, empiezan a pagar las consecuencias su familia. El producto debe destinarse al pago de la deuda. Las palabras dentro del original indican que el deudor debe devolver todo. ¿Qué tiene que hacer? Eso es lo que me dice el original. Esa persona que debe 10,000 talentos, hasta el último talento, hasta el último denario, es necesario que lo pague. Y si lo debe pagar la familia, y si lo debe pagar el mundo alrededor, lo tiene que pagar. Y me lleva a mí a pensar lo que dice el libro de Romanos, que sabes que a causa del pecado del hombre sufrimos todos, pero también ¿qué sufre? La tierra, el mundo, ¿no? Los terremotos, la tierra, y dice que la tierra gime. ¿A causa de qué? Del pecado del hombre. Es necesario que se pague hasta lo último. Por supuesto, esto en realidad para nuestro caso es algo imposible. El 26 nos lleva a lo que hace el siervo habiéndose hallado, ¿cierto?, culpable y no teniendo cómo pagar. Aquel siervo se postra y le suplica diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Llaman muchas cosas la atención, y es que el versículo 26 no describe a una persona que se esté justificando, ¿o sí? ¿Ustedes descubren en el 26 a alguien que se está justificando? Ven, ¿sabes qué? Es que lo que pasó fue que hubo un mal negocito, pero mira que con el próximo negocio yo me levanto. ¿Está diciendo eso? No, es que imagínate que mi vecino me la jugó, y como mi vecino me la jugó, entonces yo perdí un poco de billete y entonces ahí se me fue todo. ¿Dijo eso? Siquiera dijo: no, es que el diablo es puerco y me hizo comerme la plata. ¿Dijo eso? No. Dijo: Señor, ten paciencia. ¿Con quién? Y dentro de toda la historia, aquí hay cosas que hay que resaltar de este hombre. No todo es malo. Este hombre está diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Sabe de alguna manera que cualquier excusa delante de este rey con autoridad y con justicia sería inútil. Y está diciendo: ¿sabes qué? Necesito ir y decirlo. Es más, hubiera podido decir: ¿sabes qué vamos a hacer? ¿Qué te parece si establecemos algunos pagos? En este momento quédate con la camioneta de afuera, o quédate con las 3 mulas, o quédate con esto, y yo te voy a seguir pagando mensual o semanalmente. ¿Estableció un plan de pagos? Solamente le dijo: te suplico que tengas paciencia y yo te lo pagaré todo. La implicación claramente es esta: no ofrece nada por la sencilla razón que no tiene que ofrecer. Y si lo pensamos en nuestro plano de hombres, ¿tenemos algo para ofrecerle a Dios? No hay justo, ni siquiera. Y la Biblia nos dice: sé pues perfecto como vuestro ¿qué? Y ante la perfección de Dios, en nuestro mejor día, ¿podríamos darle algo loable a Dios? Todo está absolutamente manchado y demacrado por el pecado. No hay nada que brille. No hay justo, ni siquiera uno solo. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pide paciencia. ¿Alega? ¿Se justifica? No. ¿Qué tiene en su contra? Todo. Seguramente podríamos pensar abuso de su posición, ¿no? Porque el hecho que haya tenido dinero en su bolsillo de conseguir o recaudar los tributos al rey hace que él tuviera dinero. Entonces, ¿qué hizo primero? Abuso de su posición. Seguramente fue un mal administrador, entonces desperdició su fortuna. Seguramente irresponsabilidad con los bienes ajenos. Es posible administración abusiva, indelicadeza
y ahora mismo una promesa insensata: te lo voy a pagar todo. ¿Tiene algo que ver todo esto con nosotros? ¿Tiene algo que ver que nosotros pensemos y consideramos como hombres naturales, no hablando de como creyentes, que muchas veces consideremos a Dios un Dios que está tan lejano al que yo no tengo que rendirle cuentas, por ejemplo? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que ese es el hombre? Yo me arrepiento en su momento. ¿Cuántas personas aplazan el arrepentirse? El considerar que Dios está tan lejos, tan lejos, tan lejos, que Él no tiene que ver nada absolutamente conmigo. ¿Cuántos de nosotros, creo que todos nosotros, nos ha sido dada la vida, pero es nuestra o a quién le pertenece? ¿Nosotros acaso no somos mayordomos? ¿Nosotros acaso no somos aquellas personas que debemos de responder por lo que hagamos acá en la tierra mientras estemos con vida? ¿Acaso no somos nosotros depósitos de la gracia de Dios? Tú como eres como mamá, tú como eres como papá, tú como eres como hermano, yo como soy como papá, como mamá. ¿Acaso no somos todos los días de alguna manera mayordomos que debemos de responderle a Dios por lo que tenemos o por lo que somos? ¿Cuántos días Dios nos ha dado? Algunos dicen, no, de pronto el año próximo voy a hacer tal cosa. ¿Acaso nosotros podemos garantizar que el año próximo estaremos con vida? Es increíble, teníamos un familiar cercano a nosotros, y sabes que este hombre le gustaba la magia y cosas que no eran de Dios. Le compartimos del Señor muchas veces, y él siempre, ¿sabes qué hacía cada diciembre? Echaba el huevo, echaba la papa, echaba el lulo, de hecho, echaba hasta el mercado por debajo de la cama. ¿Sí? Y él decía a todos lo que les iba a pasar a todos. ¿De acuerdo? Entonces decía, este huevo lo voy a echar a nombre de Sutanito, de Menganito, de Teresito, ¿cierto? Yo creo que hasta a mí también me echó el huevo. A mí me hubiera gustado que me lo hubiera dado Perico, pero bueno, lo metió allá abajo. Pero un día, ¿sabes qué? Echó el huevo y no quiso mostrar lo que le había salido a él. En agosto le fue detectado un cáncer, y en noviembre lo estábamos sepultando. Él estaba planeando, él estaba diciendo, él estaba echando, pero de alguna manera podía contar sus días aquí en la tierra. ¿Cómo invertimos la vida? Somos, ¿sabes qué? Elemental y básicamente pecadores, y le debemos a Dios el cómo llevamos la vida entera. Ahora, ¿esto es algo que en los púlpitos se escucha hoy en día? ¿O a la gente le gusta que le prometan casa, carro y beca? ¿Sabes qué? Somos pecadores, somos ignominiosos. Ahora mismo estamos pensando cosas. Es más, podemos estar peleando con nuestro esposo, con nuestra esposa. Podemos estar considerando cosas que no pertenecen a Dios. Estamos pecando y estamos fallando. Nos hacemos deudores cada momento, cada instante con Dios. Somos indelicados, somos insensatos. ¿Cuántos de nosotros hemos prometido que no vamos a pecar o que no le vamos a fallar a Dios? Y nuestra condición sigue siendo la misma de pecadores. ¿Cuántos de nosotros administramos abusivamente nuestra vida? Este hombre, ¿sabes qué? Aunque suena terrible, es perfecto para mostrarnos cómo somos nosotros. Desde esta óptica, ¿este hombre merecía misericordia? ¿Ustedes qué piensan? Nada. Si lo pensamos, lo llevamos a nuestra realidad. ¿Qué símbolos podríamos tener? Este siervo simboliza a cada uno de nosotros. Jesús le estaba hablando en este plano a los discípulos, a los creyentes. Les está hablando de una realidad, pero extensivamente a todos los hombres que son deudores de Dios. Pecadores perdidos con una deuda que no se puede pagar, con una deuda espantosa, abrumadora, carga a causa del pecado. La prisión, ¿qué puede ser ilustrada? El infierno, donde pecadores condenados pasarán una eternidad pagando lo que ellos no pueden pagar acá. 3. El Rey representa un amoroso y compasivo Padre Celestial, un Dios de misericordia y gracia que está dispuesto y deseoso de perdonar.
Y ¿sabes qué? Esa historia es maravillosa para cada uno de nosotros. Y hasta aquí, ¿sabes qué? Tenemos que gozarnos en ella. Y cuando venimos y cantamos en la iglesia, nos gozamos en que nosotros, siendo pecadores, malos administradores, indelicados, malos mayordomos, abusivos, ingratos, que no cumplimos promesas, ¿sabes qué? La misericordia y la gracia de Dios nos ha ¿qué? Nos ha abrazado. Y cuando venimos y cuando entramos a un lugar, estamos considerando que venimos como portadores de la gracia de Dios en Cristo Jesús y de su perdón. Cuando caminamos, caminamos como perdonados y como reconciliados, como amados de Dios. Así caminamos nosotros. Sin embargo, viene la parte de la historia. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó ¿qué? La deuda. Me encanta porque él usa la palabra movido a misericordia o movido a compasión. ¿Sí? Y es un texto que también es usado por allá en Juan y por allá también en Lucas, diciendo lo que Dios o lo que Jesús siente cuando ve a las personas que están viviendo sin Dios. Es la misma palabra y dice que es algo que proviene de las entrañas. La compasión proviene ¿de dónde? De adentro. ¿Que Jesús tenía entrañas? Sí, adentro lo sintió. Adentro le dolió. Pero lo hermoso de esa palabra, compasión, es que es como si se entristeciera y estuviera al lado del doliente. ¿Sí? Yo no puedo decir que yo siento compasión por alguien si yo no hago nada por esa persona. En este caso, Jesús, ¿cierto? En esos pasajes que están por allá, creo que es Juan capítulo 11, cuando se encuentra con la tumba de Lázaro y ve que la gente está sufriendo y que siente compasión, ¿cierto? Todo ese texto que dice, él dice que él no solamente se queda allí con el dolor, sino que sufre al lado de él. Él dice que al ver a ese siervo rogando y suplicando, al ver que ese siervo no puede hacer absolutamente nada, que está sufriendo allí, ¿él qué hace? Él dice, ¿quién te manda? ¿Quién te manda a despilfarrar? Esa es la actitud de él. ¿Qué hace? Dice, siente compasión, movida a compasión y perdona. Ahora, al ver este acto de perdón de parte del rey hacia el siervo, la actitud que se debería esperar del siervo debería ser una actitud de gratitud, una actitud totalmente transformadora. Él acaba de tener un contacto con la gracia, con sentirse amado, con sentir que no está solo, sino que alguien se ha identificado y alguien ha hecho verdaderamente algo por él, que es Dios. En este caso, el rey. Debería ahora, como continúa siendo deudor, ahora entregar la vida, no por la justicia, sino ahora por el amor. ¿Pero ese es el camino que este hombre elige? No. Tristemente, del versículo 28 en adelante, vemos el fracaso. Que yo espero que sea el fracaso de la historia y no sea el fracaso de nosotros, los creyentes. ¿Qué es lo que dice el 28? ¿Quién me ayuda? Págame lo que ¿qué? Págame lo que me debes. La historia aquí cobra un nuevo cambio. Ya no es la compasión del rey o del Señor lo que nos llama la atención. En los primeros versículos llama la atención una palabra, la palabra compasión. ¿De acuerdo? Sufrir al lado de y hacer algo para. En otras palabras, gracia, perdón, reconciliación. Eso ha sido lo que ha guiado estos versículos. Pero aquí lo que observamos es crueldad. Del siervo perdonado cuya enorme deuda había sido cancelada, ¿cierto? Siendo remitida la sentencia que le correspondía.
Ahora, ¿cuánto era lo que le debía? ¿Quién me ayuda? ¿Era mucho dinero? Era muchísimo menos. Si usara la palabra cachaca que usé ahorita, ¿cuál fue? Jurgo. Diríamos que es un jurgo menos. ¿De acuerdo? Muchísimo menos era lo que le debía. Y de un momento a otro, ¿qué es lo que esta persona hace? Se postra, versículo 29, y le ruega diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré. ¿Es el mismo versículo? Pareciera, ¿no? Este es un paralelo perfecto, podríamos hacer un paralelo creo que con el 26, ¿no? Que dice: ten paciencia conmigo, te lo pagaré. Pero lo diferente es el 30. Mas él, ¿qué hizo? No quiso. Fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. La verdad es que los 100 denarios equivaldrían a, aquí hay alguien, un economista, ¿sí? ¿Alguien que sepa de números? 1 sobre 600.000. ¿Eso qué representaría? La 600.000ava parte de lo que le debe. Es como si a usted le dijeran: ¿sabes qué? Tienes aquí 600.000 pesitos, guárdamelos. Y a ti se te pierde un pesito. O te dan 1.200.000, ¿y cuántos pierdes? 2 pesitos. Digamos que de alguna manera 1.200.000 comparado con 2 pesos no es nada. O 1.800.000 en 3. ¿Sí me explico? El valor era mínimo. Era nada. ¿Qué hace que este hombre que había recibido un trato tan compasivo se haya comportado de esta manera? ¿Qué hace que esta persona lo haya hecho? Es una pregunta que todo el tiempo me la hice. ¿Qué hace que él haya olvidado la compasión que se tuvo por sí mismo? Pregunta dramática, pero me la hago y me la tengo que hacer yo todos los días. ¿Qué hace que yo sea esto? Venga, debo decirles que esto fue textual para mí, fue tan textual. En mi edificio, hace 8 días atrás, 10 días, estaba yo empezando a tocar el texto de la parábola y todo, y así, y es solamente acercándome, y en medio de la enseñanza yo estaba preguntándole al Señor que me enseñara exactamente cómo era el texto, ¿sí? O sea, y yo quería acercarme a Él, no con las enseñanzas que me han sido dadas, sino con una mente en blanco. Ese era mi deseo. Y me golpearon en la puerta de mi casa. Estábamos con Diana, con los niños, yo ya estaba en pijamado, y escuché como a las 8 de la noche, 8:30, y es un vecino. Me dice: señor, es que yo sé que usted es muy creyente, y vengo a pedirle un favor, para ver si usted me podría pagar. Usted me podría prestar 20.000 pesos. Un vecino pidiéndome 20.000 pesos. O sea, no me pidió 5.000, no me pidió 3.000. Fue lo que yo pensé, ¿no? Me pidió de una vez 20.000. Y adivinen yo cuánto tenía en el bolsillo. Un billetico de 20 finamente doblado. Para el siguiente día. Sí, señor. Y me pide, está con su esposa y está con una niña. Es que se me presentó una urgencia y necesito llevar la niña y no sé qué cosas. Yo me quedé tan anonadado, pues. Me quedé mirando a Diana, y Diana me mira. Y yo, pero me meto la mano y adivinen qué encuentro: el billete finamente. Y entonces yo le dije: ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿A qué te pide? Dale. Y pareciera que eran los ojos de mi esposa hacían eso. Saqué el billetico finamente doblado, lo extendí, y sin que doliera, se lo di. Al dárselo le dije: ¿para cuándo? Dijo: no se preocupe, hoy es martes, para el próximo viernes.
pero no me dijo el viernes de qué semana. ¿Me explico? Es increíble, pero yo salgo de mi edificio y veo al Señor fuera del edificio, lo veo por instantes, porque ya al momento ya no se ve. Iba saliendo con mi hijo y de un momento a otro dimos así la vuelta y adivina con quién me estrellé. Con el señor Poink. Y adivinen yo qué pensaba. No, estaba pensando en la parábola. Si yo fuera ese siervo, ¡wow!, al cuello y lo ahogo. Además es pequeño. Dame los 20,000, dame los 20,000. ¿Te acuerdas mi billetico doblado? ¿Dónde lo tienes? Y todo el tiempo he estado considerando esa parábola. Pero hubo un pensamiento ya la última vez, porque ya me empezó a molestar el tema, ¿sí? Porque uno empieza a pensar, oye, ¿por qué no pide un plazo? ¿Por qué no viene, se me acerca, me golpea y me dice, ¿sabes qué? No, vecino, no le puedo pagar, yo le dije que le pagaba hoy, no le puedo pagar, pero le va a pagar en 8 días. ¿Cierto? ¿Por qué no lo hace? Bueno, un mes. O simplemente, ¿sabe qué? ¿Por qué no me lo regala? Y no me huye. ¿Sí? Y no me genera esa incomodidad. Y de un momento a otro yo pensé, ¿sabes qué? Es que Dios a mí todo me lo da, ¿no? Y el pensamiento de que yo era deudor todos los días del Señor y que la enseñanza verdaderamente la debía encarnar y que Dios colocaba y podía colocar el querer como el hacer en esa persona y que me pagara, me hizo pensar, ¿sabes qué? Lo doy como para el Señor y punto. Y eso me descargó. Solamente como para que lo reflexionemos, ¿no? Pero todavía no he terminado con la predicación. Porque dice que ha sido él, que era lo que hacía, le ahogaba. Y yo pensaba en el Señor saliendo de las gafas, mi vecino, ¿no? Pero no. Hay que notar que esto comenzó con crueldad, agarrándole del cuello. Ni siquiera le había preguntado algo y ya le cayó al cuello. Se lo encontró de frente, dando la vuelta seguramente en una esquina como yo me lo encontré a él. ¡Tan! Págame lo que me debes. Su consiervo, ¿qué hace? Se postra a sus pies, le ruega y le dice, ten paciencia y yo te lo pagaré. Igual que en el versículo 26, debió haber traído a la mente que hace algún tiempito él estaba en las mismas condiciones, pidiéndole a su rey misericordia y paciencia, pero eso lo había olvidado. Y también debía recordar que él también prometió que lo pagaría, ¿no? Lejos de permitir el eco de sus propias palabras y que esas palabras lo llenaran de compasión, lo que hace es de una vez reaccionar, cobrar violentamente y llevarlo a las autoridades. Qué escena tan chocante y tan triste. Qué absurdo un corazón tan ingrato. Qué actitud tan insultante con el rey. Qué corazón tan despiadado. Y como diría en una época mi hija, tan cochino malano. Qué actitud tan absurda la de este hombre, cobrarle a otro y mandársele encima y no perdonar la deuda cuando él había sido perdonado. Qué actitud tan insultante, qué actitud tan horrorosa, la que todos los días nosotros tenemos cuando no perdonamos a otros. La lección del tema empieza en el versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, ¿qué hicieron? Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor le dijo, siervo, ¿qué? Malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú hacer lo mismo? Dramático, ¿no? ¿Quiénes fueron los más indignados? Los consiervos. Y llama la atención que no son los siervos, sino son los que, o sea que no están por debajo de él, sino que este hombre todos estaban al mismo nivel. ¿Y por quién estaban indignados? ¿Qué era lo que les despertaba indignación a estas personas? ¿Qué creen ustedes? Que no había perdonado, pero ¿qué más?
Claro, pero ¿será que no había indignación al considerar al rey cuya misericordia de alguna manera había sido insultada? ¿No? Porque en verdad, ¿cómo puede ser posible que esta persona disfrutara de la misericordia y no la diera a otros? Como si menospreciara la propia. Esa misericordia de alguna manera había sido insultada en una forma tan ruda, ¿cierto? Y tratada con tanto desprecio. De alguna manera es posible que los siervos sintieran eso. Pero también, ¿con qué pudieron haber sentido tristeza? ¿Por quién? Por el consiervo cuyo ruego y petición, de alguna manera justificable, por lo menos comprensible, había sido no solamente ignorada, sino rechazada de una manera tan grosera. ¿No? Son las dos cosas. Y habla acerca de que no perdonar, escuchen bien, es pecar contra Dios y contra las personas que están a nuestro alrededor. Una persona que no perdona afecta a su alrededor, lo contamina, lo entristece y lo hace oscuro. El versículo 31b, que me gusta, ¿qué es lo que dice el 31b? Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Están convencidos de que debían decirle al rey toda la historia. ¿No debía ser castigada esta ingratitud y esta insensibilidad del primer siervo? ¿Acaso la falta de perdón y misericordia no necesita ser castigada? ¿Ustedes qué piensan? Y es dramático este texto, porque ¿sabes qué? Uno piensa que pecar es, como a uno le dicen, no tomar, fumar, bailar, y pareciera que uno piensa que esas cosas son pecado, pero es tan ofensivo un homicidio o una mentira como no perdonar. Y es tan cruel y despiadado y despierta tanta molestia en Dios como en este rey, la falta de perdón y de misericordia. Buena lección no tomar la justicia por su propia mano. Estos hombres pudieron haber dicho, ¿sabes qué? A ese siervo le vamos a dar entre todos y le vamos a enseñar y le vamos a dar una lección. ¿Eso no lo hubieran podido hacer los consiervos o no? ¿Sí o no? Acá, ¿sí o no? ¡Claro! ¿Sabes qué? Tiene que aprender. Esa persona tiene que aprender. Esa fue la actitud. Ante el pecado del otro siervo, ellos lo que hacen es directamente ir ¿a quién? Al rey. La próxima vez que usted se sienta afectado por el pecado de otra persona, ¿a quién tiene que ir? Primeramente. Y ocurre la confrontación, versículo 32. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Debemos notar lo de siervo malvado. En nuestra época, ¿cuál sería la palabra? La verdad, yo me puse a mirar al techo y yo, ¿cuál le diría? Miserable. Martica, terrible. Espero no deberte nada. ¿Cuál otra? Yo puse una. Es que yo soy muy pecador. Yo sé que usted no piensa en ninguna mala. Yo sí. Sinvergüenza. ¿Cierto? Sinvergüenza. Porque con vergüenza hubiera sido una cosa, pero esta persona es un sinvergüenza. En el original esto es muy enfático porque pone las palabras toda esta deuda. O sea que el rey, a pesar de que lo tenía todo, él sí consideraba los 10,000 talentos como mucho. ¿De acuerdo o no? Porque alguien puede decir, no, pues eso era como quitarle un pelo a un gato. Eso no es nada. Pero acá me está diciendo que Jesús dice toda esa deuda. O sea que esa deuda sí afectaba al rey. O sea que mi deuda con Dios, ¿qué? Sí lo afecta. Sí lo afecta. Sí lo ofende.
y si es una deuda grande delante de Dios. Se destaca la inmensidad de la deuda aún ante un Dios o ante un rey que lo podría tener todo. Destacando también la generosidad de él mismo. Así como la deuda es grande, así más grande fue ¿qué? Mi amor y mi perdón por todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, estas preguntas, por ejemplo, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como tuve misericordia de ti? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál debía ser la respuesta? Dígalo duro. No, pero cuánta timidez. O sea que si el rey llega y nos pregunta eso, nosotros decimos, o decimos, porque esas fueron las caras que yo vi. Voy a hacer la pregunta. Yo espero que usted sea, esta es su oportunidad. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como tuve misericordia de ti? Sí. Bueno, ya nos vemos a la salida. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? ¿No es esta tu obligación permanente a partir de hoy o desde el momento en que yo te la perdoné? ¿No debía ser a partir de ahora y continuamente ser tu obligación? La respuesta es ¿no debía ser tu obligación desde ahora y para siempre ser perdonador? Sí. Eso se compuso, hermanos. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y aquí el texto se pone duro y difícil, ¿sí? Porque dice que al oír lo sucedido se llenó de indignación justa y de una vez imparte justicia. Este siervo ahora, ausente de la misericordia de su rey, es entregado a los verdugos. Y me puse a mirar dónde más aparecía la palabra verdugo en el Nuevo Testamento. ¿Ustedes qué piensan? ¿Dónde hay más la palabra verdugo? ¿Alguien que lo haya leído en el Nuevo Testamento? Yo hice lo mismo. No la hay. Y empiezo yo a tener problemas con el texto. La verdad, este texto me dio como 3 días que casi no puedo ni dormir. El siervo sin misericordia es entregado a estos verdugos. Pero la verdad es que la palabra verdugo solamente aparece esta vez en el Nuevo Testamento y nunca más. ¿Quiénes eran los verdugos? ¿Ustedes qué piensan cuando dice la palabra verdugo? ¿Usted piensa en el que se coloca, ¿se acuerdan? La cachuchita esa, la cosa esa, el gorrito ese, y se viene con la tracatá, ¿cierto? En realidad, lo que yo alcancé medio a investigar es que eran funcionarios señalados por los tribunales para torturar a quienes habían cometido crímenes atroces. Y ahí yo me empecé a preocupar, porque yo dije, ¿y ahora cómo le voy a enseñar a la iglesia que Dios, ¿cierto?, nos va a mandar verdugos para crímenes atroces, por crímenes atroces? ¿Dónde estará mi verdugo? Para huirle. ¿Sí? ¿Me explico? Y peor me preocupé cuando llegó el versículo 35. ¿Qué dice el 35? Gracias por leerlo, la única. Bueno, Señor, perdónalos. Así también, ¿quién? Y aquí tenemos ya, mejor dicho, nuestros problemas se agrandaron. Porque si el rey iba a mandar verdugos, ¿qué es lo que dice el texto en el 35? Así también. Y empecé yo a buscar herramientas. ¿Cómo que Dios manda verdugos? El rey, entonces hay varias interpretaciones, ¿no? Le voy a dar solamente 3. Hay unas que leí y que ni entendí, entonces no las voy a poder explicar porque ni siquiera las entendí, ¿sí? Eran tan enredadas. La primera,
El rey había promulgado perdón, pero ese perdón es revocado. Así pues también puede otorgar el perdón eterno y luego quitarlo. Esa puede ser una interpretación. Así como Dios nos ha dado a nosotros el perdón, cuando nosotros no perdonamos, ¿qué pasa con nosotros? Perdemos el perdón. ¿Hay personas que creen eso? Hay personas que dicen que hay que cuidar la salvación con temor y y temblor. Ah, tú también lo creías. Bueno, espero que a partir de ahora no. Número 2. Aunque aparentemente, esta es otra posición, escúchela bien, esta es buena también. Aunque aparentemente había gozado del perdón, actuar misericordia hace pensar que nunca tuvo o gozó del perdón. Otra buena interpretación. Esta es mejor. ¿Les gusta o no? ¿La vuelvo y la leo? La primera es: te perdonó, pero como no perdonaste, ya no te perdono. Una. 2. Aparentemente este hombre tenía el perdón, pero como actuó sin misericordia, demostró que no tenía el perdón. ¿De acuerdo? O sea, que le fue quitado algo que nunca tuvo. ¿Sí? Esa es una posición buena. Usted se puede quedar con cualquiera de las tres menos con la primera. O sea que no con las tres. O sea, y la 3, goza del perdón, pero Dios como Padre al que ama disciplina. Y ahora es con verdugo que Dios debe enseñarle al siervo lo profundo de su perdón. ¿Funciona esa tercera? Yo me quedo con esa, personalmente. ¿Abandono la 2? No. Pero creo que de alguna manera Dios, si muchas veces nos motiva de una manera dramática a que seamos perdonadores. Y todos los días está tratando con nuestras debilidades para perdonar a otros. Y a veces usa métodos que a nosotros no nos causan alegría al corazón. Si lo expresamos la enseñanza de una manera positiva, podemos decir que la lección principal y única de la parábola puede ser esta: debemos estar todos los días para vivir la vida motivados por la gratitud al ser pecadores perdonados, que nos debe a perdonar a quien quiera que haya pecado contra nosotros. Nuestra actitud debe ser el de ir presurosos al encuentro del perdón. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y esto no dice que hasta que no me pida perdón no lo perdono. ¿Me explico? Sino de qué habla. De que así me pida perdón o no me pida perdón, ¿cuál es mi actitud? Perdonar. Punto. De una manera positiva, esa debe ser mi lección. Cuando yo tomo esa actitud de ser presuroso al perdonar, yo facilito la reconciliación. Y de ninguna manera está condicionado el esperar que una de las dos partes pida el perdón, sino que de esta manera, tanto el rey como el siervo, tanto nosotros como nuestros consiervos, como nuestros hermanos, como nuestros primos, como las personas que están a nuestro alrededor, ambas partes deben de tener la actitud del perdón. Ofensores y ofendidos. Desde mi óptica, una gran lección es que una persona que no perdona se hace rehén de su propia condición, y hasta que no perdona le es imposible vivir en paz. Esa es una lección de mi vida. Lo he visto muchas veces en muchas consejerías. Personas oscuras, amargas adentro, que simplemente dicen: pastor, es que yo no puedo. Y hasta que tú
no perdonas, no puedes salir de la cárcel que te has hecho tú mismo rehén por tu propia condición. Para mí, muchas veces, el verdugo tiene que ver con eso. Con las situaciones que Dios pone a nuestro alrededor para decirnos, mira, mira, mira. Yo les conté hace un tiempo una lección que yo tuve que llevar un ponqué. ¿Lo recuerdan? Dios mío, a veces yo sentía que estaba con barrotes. A pesar de que yo me sentía el ofendido. Pero el día que yo llevé ese ponqué y llegué a llevar ese ponqué a esa persona que me había ofendido, que me costó tanto trabajo y que me sentí carga por hacerlo, ¿sabes qué? Ese día yo me sentí libre. Yo sentí que cuando me subí en mi Renault 9, yo iba como en un Porsche. Yo iba volando, como en un jet. Yo ya iba volando, ¿sí? O sea, yo pasaba todos los carros, el BMW y el Mercedes, porque yo me sentía tan libre y tan ligero que ese perdón me ha traído libertad. Yo creo con todo mi corazón que nosotros tenemos que, por el bien de nuestra propia vida espiritual y emocional, ejercitar todos los días el perdón. Aquel que no tiene una actitud de perdón es una persona que seguramente tiene problemas, y vamos a decirlo con su propia salvación. Una persona que tiene problemas necesita reconsiderar a su Redentor y considerar que su Redentor vive. La motivación que hubo en el Redentor para que lo lleve eso a ir a perdonar. ¿Sabes qué me llama también la atención? Alguien que perdona es una persona que evidencia que ha tenido un nuevo nacimiento. Una persona que perdona, para mí, se lo digo de todo corazón, es una persona que muestra con lujo de detalles su fe en Jesucristo y su salvación y su vida eterna. Nuestra condición todos los días nos hará insolventes con Dios y con otros. El perdón de Dios, pues, no debe hacerme a mí alguien remiso o por encima del bien y del mal, sino alguien que presurosamente busca ser misericordioso con los demás. El perdón tiene que ver con libertad y no con cárcel. Perdonar es una decisión. Perdonar es una opción que nosotros podemos tomar. En el gozo del perdón, ¿cierto? A causa del perdón, debe ser iluminado, mostrado, reflejado en un diario y continuo trabajo en perdonar a otros. No puedo decir que yo gozo del perdón de Dios. Es que me gozo en que ahora estoy reconciliado si a mí en el barrio no me hablan, si yo en el barrio no le hablo a la gente, si yo tengo meses en que no le hablo a mi familia, etcétera, etcétera. El gozo del perdón que yo vivo se adorna con mis relaciones interpersonales y con mi actitud misericordiosa con otros. ¿Qué tal la lección? Vamos a olvidar a los dos siervos.